Bueno, el pasado Día de Europa se lanzó la conferencia sobre el futuro de Europa, con retraso por el tema de la pandemia, pero bueno, se ha lanzado. Aprovechando la conferencia, ¿cuáles son las reformas que tú crees que tiene que acometer? ¿Cuáles son los grandes desafíos y cuáles son las reformas imprescindibles de la Unión Europea en este periodo futuro? Hombre, yo creo que aparte de las reformas necesarias en materia económica que pueden dar efectivamente un impulso a lo que debe ser, a lo que yo pienso, perdón, que debe ser la Unión Europea. No sé si se puede hablar de federación, pero yo sí que hablaría de que el objetivo tuviera que ser una confederación, que en este momento parece que lo es, pero en realidad no lo es. Yo creo que la principal reforma que tiene que hacer la Unión Europea es de carácter político, seguir ahondando en las reformas económicas, pero una reforma de carácter político que yo creo que va a ser muy difícil en este momento, en la medida en que somos 27 estados, cada uno de su padre y de su madre, perdónenme la expresión, pero donde una integración acelerada de los países del este hace 15 años provocó, yo creo que una brecha bastante importante en lo que era la unanimidad, sobre todo de principios de la Unión Europea, ¿no? Cuando éramos 12, 15, inicialmente cuando éramos 6 sabíamos lo que quería, cuando éramos 15 también, con la entrada de los países del este, aquello, bueno, pues llegó a 28 y permítaseme la expresión, yo creo que ahora mismo la Unión Europea es un carajal. Tiene la gran virtud de que 27 países decide muchas cosas y que incluso el voto del más pequeño en este momento es tan importante como el del más grande, como se pudo ver en la negociación del plan de recuperación. Pero esa misma virtud de que cada país cuenta un voto, puede ser también un freno a esas reformas que yo creo que deben ser fundamentalmente políticas, pero exigen, como siempre, una cesión de soberanía que hay muchos países que yo no sé si en este momento se está dispuesto a dar. Yo creo que por ahí va el futuro de la Unión Europea. En cualquier caso, después de 70 años, sigo pensando que es el mejor invento que ha habido en Europa y que probablemente pasarán otros 70 antes de que se llegue a lo que a mí me gustaría que fuese una Unión Europea, que sería, bueno, pues una Europa federal. Pero es muy complicado, reconozco que es muy complicado y que soy demasiado optimista. Bueno, una última cuestión. Voy a aprovechar que eres premio Salvador de Madariaga, que quiere decir que has tenido ya una carrera profesional que te permite que te mojes en lo que te voy a preguntar, que es, ¿qué crees que es lo mejor que han aportado los presidentes de gobierno españoles a la construcción europea, los distintos presidentes? Desde Felipe González, vamos a poner, porque evidentemente es el primer presidente español que estuvo en la que hoy llamamos Unión, entonces eran comunidades europeas, hasta el actual presidente Pedro Sánchez. Yo creo que la mayor aportación a la Unión Europea la hizo inevitablemente Felipe González, ¿no? Hay una serie de cosas que se hicieron, de pasos que se hicieron. Voy a poner, por ejemplo, solo los fondos de cohesión de los que se benefició España notablemente hace ya 20 y pico, 30 años. Yo creo que a partir de Felipe, España ha aportado muy poco a la Unión Europea. Vamos, España, los respectivos presidentes de gobierno. España ha aportado mucho, ¿no? Pero me refiero a los respectivos presidentes de gobierno. Yo creo que Rodríguez Zapatero estaba de oyente, entre otras muchas cosas, porque no sabía el idioma y a mí me hacía mucha gracia ver aquellas imágenes de él, pues cuando se hacían las fotos de familia tradicionales en las que se veía a todos los jefes de Estado y de gobierno, claro, y él asentía con la cabeza cuando le hablaban en el oído y tú eras consciente de que no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que le decían porque ni hablaba inglés, ni hablaba francés, ni hablaba absolutamente nada, ¿no? Yo creo que Zapatero ahí estaba como oyente. Rajoy, yo creo que tuvo buen equipo detrás, aunque realmente también estaba como oyente, ¿no? Era otro que hablaba a través de intérpretes, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues quiero recordar aquella famosa rueda de prensa en la que alguien le preguntó en inglés y estaba así como en inglés. Y Pedro Sánchez, yo creo que está teniendo un papel un poquitín más relevante de lo que tuvo al principio, pero yo creo que tampoco tan importante como se trata de hacer ver a los ciudadanos, ¿no? Con el plan de recuperación dio la sensación, si se atendía a lo que decía su entorno, su gabinete, sus voceros, por decirlo de alguna manera, daba la sensación de que el plan de recuperación lo había aprobado él, cuando en realidad
lo que era un beneficiario de aquel plan de recuperación. Pero yo creo que sí está teniendo una participación un poco más activa, beneficiada entre otras cosas porque se ha perdido la importancia del eje franco-alemán, ¿no? Siguen tomando decisiones Alemania, sigue tomando decisiones Francia. El plan de recuperación, recordemos, fue una medio iniciativa que inicialmente lanzó la Comisión, pero que recogieron el guante Francia y Alemania, hicieron aquella propuesta de los 500.000 millones de euros, pero ya no es el eje franco-alemán de décadas atrás. Con lo cual, ahí hay un resquicio para que un país como España, que es un país grande, que tiene mucho que decir a la Unión Europea, pueda decir muchas cosas, y yo creo que ahí Pedro Sánchez está aprovechando esa circunstancia y por lo menos da la sensación de que ahora está hablando entre iguales, que está hablando de tú a tú al resto de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, aunque tampoco sé, bueno, qué es lo que se consigue realmente, porque como digo, de la culpa de lo malo siempre echamos la culpa, de lo malo siempre echamos la culpa a Bruselas, de lo bueno somos nosotros los grandes hacedores, ¿no? Te has dejado Aznar, no sé si por lapsus o porque... Perdón, es verdad, sí, me he dejado Aznar, he pasado... Aznar yo creo que le tocó una época complicada, entre otras muchas cosas, porque recordemos que, bueno, yo creo que el primer cuatrienio de gobierno de Aznar, los primeros 4 años, no fueron malos, y en la relación con la Unión Europea tampoco fueron malos. Intentó también tutear al resto de jefes de Estado y de Gobierno, pero los 4 últimos, y por razones de política interna por una parte, pero de política exterior por otra, yo creo que el alineamiento de Aznar con Estados Unidos, con Bush, con Afganistán, yo creo que provocó una ruptura de confianza con la Unión Europea, cuando países como Alemania, como Francia, estaban absolutamente en contra de aquella política exterior. Pero los 4 primeros años yo creo que también logró tutear, logró codearse bien con el resto de sus jefes de Estado y de Gobierno con los que se veía en estas reuniones, ¿no? Bueno, ha sido un placer y un lujo, diría yo, el compartir esta conversación contigo. Y bueno, pues estoy seguro que, aunque evidentemente tú has decidido ya en tu carrera profesional el vivir más relajado, pero tu vocación y tu conocimiento evidentemente nos va a obligar a estar siempre llamándote y preguntándote cómo ves la actualidad. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Ramón. A vosotros.